Hola, buenos días a todos. En este video hablaremos sobre qué es el Estado y cuáles son sus elementos y características. Primero nos vamos a presentar. El grupo está conformado por Mariana Moreno, Laura Acevedo, Samuel Niño y yo, Sebastián Rivera. Bueno, para tener un concepto un poco más claro sobre el Estado, es una entidad política soberana que tiene el poder de regular la vida de la sociedad que se representa. Puede ser bastante variable en la sociedad de la que estemos hablando. Principalmente, bueno, el tema que me corresponde va siendo los elementos del Estado, las funciones del Estado y las características. Primero hablaré sobre los elementos del Estado. Estos son el territorio, la población y el poder político. El territorio se refiere a la extensión geográfica donde se ejerce el poder del Estado. Ese territorio puede ser terrestre, acuático o aéreo y puede incluir ríos, lagos, mares, montañas, desiertos, entre otros. El territorio también puede ser delimitado por fronteras, las cuales pueden ser naturales o artificiales, fronteras como tal, como puede ser entre dos países, o en sí mismo una división política dentro de un país. La población se refiere al conjunto de personas que habitan en el territorio del Estado. Esta población puede ser heterogénea en cuanto a su origen, cultura, idioma, religión, entre otros aspectos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de su población, así como de velar por su bienestar y desarrollo, es decir, el mantener el orden. Y el poder político se refiere a la capacidad que tiene el Estado para tomar decisiones y hacer cumplir las leyes. Este poder político es esencial para la organización y funcionamiento del Estado, ya que permite la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. Ahora hablaré sobre las características del Estado. Las características principales del Estado son la soberanía, la legalidad, la coerción y la capacidad de gobernar. Explicaré estas cuatro brevemente. La soberanía es el poder supremo del Estado sobre su territorio y población. Esto significa que el Estado tiene la capacidad de tomar decisiones sin la interferencia de otros estados, es decir, que es un Estado independiente. La legalidad, que se refiere a que el Estado está sujeto a las leyes que él mismo establece. Esto implica que el Estado debe actuar de manera legal y ética en el ejercicio de su poder. La coerción es el poder que tiene el Estado para obligar a los ciudadanos a cumplir sus normas y leyes. Esto significa que el Estado tiene la capacidad de hacer cumplir sus decisiones y sancionar a aquellos que no las cumplen. En esto se pueden tomar en cuenta lo que vienen siendo las autoridades, como lo puede ser, bueno, si lo tomamos en el aspecto de a la fuerza, como lo puede ser la policía, entre otros. Y la capacidad de gobernar, que se refiere a la habilidad del Estado para tomar decisiones y ejecutarlas. Esto implica que el Estado debe ser capaz de resolver los problemas y necesidades de la sociedad que representa. Ahora, por último, voy a hablar de las funciones del Estado. Las funciones principales del Estado son la regulación de la vida social, la protección de los derechos y la seguridad, la provisión de servicios públicos y la promoción del bienestar general, es decir, buscando el mejor bien para la sociedad en la que se aplica. El Estado tiene la responsabilidad de regular la vida social, estableciendo leyes y normas que permitan la convivencia pacífica y solución de conflictos. Eso se puede ver un poco en relación con lo de la coerción, que digamos la coerción es más por el tema de la sanción, de que si no se llega a cumplir esa ley se sanciona, pero aquí es más por el hecho de que la sociedad se debe, digamos, mantener en un orden y por lo tanto se crean ese tipo de leyes y normas. El Estado también debe proteger los derechos y la seguridad de sus ciudadanos, garantizando la igualdad y la justicia para todos. Digamos que tiene que ser bastante equilibrado su forma de gobierno para que sea accesible a todos. Además, el Estado debe proveer servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población. Finalmente, el Estado debe promover el bienestar general, fomentando el desarrollo económico, la cultura, la ciencia, el deporte y la tecnología. Esto quiere decir que, digamos, que el Estado debe estar en un desarrollo constante, digamos, no quedarse estancado, sino seguir progresando para el bien de su propia comunidad. Y por último, como conclusión acerca de este tema que estoy exponiendo, el Estado es una entidad política soberana compuesta por los tres elementos esenciales que ya hemos visto: el territorio, la población y el poder político. Además, el Estado tiene características como la soberanía,
La legalidad, la coerción de la que ya hemos hablado y la capacidad de gobernar, y tiene funciones importantes como la regulación de la vida social, la protección de los derechos y la seguridad, la provisión de servicios públicos y la promoción del bienestar general. Esto pues haciendo una especie de resumen a lo que ya he comentado antes. Es importante reconocer la importancia del Estado en la vida de la sociedad y la responsabilidad que tiene para garantizar el bienestar y el desarrollo de la población que representa. Ahora daré la participación al siguiente compañero. Ahora voy a hablar sobre los diferentes tipos de Estado y características de estos tipos de Estado. El Estado teocrático es la autoridad política dada por un dios y se ejerce por un poder religioso, como por ejemplo Irán. El Estado confederado son los países que conservan su soberanía y son independientes. Un ejemplo son los estados de Georgia, Alabama y Texas. El Estado federal son un grupo de estados que se unen para formar uno mucho más grande, o simplemente es un grupo de estados, como por ejemplo Argentina, Alemania y México. El Estado democrático son en los que se fomenta el pluralismo, es decir, que se respeta el principio de la mayoría, como lo es Islandia, Suecia y Noruega. El Estado liberal son los que permiten la libre expresión de ideas, opiniones, y se garantiza la libertad del individuo y se le reconoce como sujeto de derechos, como lo es Países Bajos y Polonia. El estado de bienestar son los que proveen equidad a sus ciudadanos al satisfacer sus necesidades básicas y la distribución de forma equitativa de sus riquezas, como Alemania, Bélgica e Italia. El estado monárquico son aquellos cuyo poder y jerarquía son ejercidas por un rey, el cual recibe su poder hereditariamente, como España o Dinamarca. El estado aristócrata, el poder político es ejercido por los mejores de la sociedad privilegiada y este está compuesto por nobles y en sí clases sociales altas, como por ejemplo Países Bajos. El estado neoliberal, cualquier posición que se oponga a limitar los mercados o reducir la intervención del Estado en la economía, como Chile, Brasil, Argentina y Colombia. El origen del Estado. En los tiempos primitivos no había Estado porque no había territorio o leyes o una autoridad. No había territorio ya que se practicaba la caza y la recolección, por lo que no había necesidad de mantenerse en un solo lugar. No había leyes ya que aún no se creaba la escritura. En el Neolítico se crean aldeas gracias a la agricultura y ganadería, pero aún no aparece alguna autoridad, y mucho menos leyes. En la Edad de los Metales se crean ciudades y aparecen reyes, los cuales agrupan comunidades en torno suyo. Además, se crean límites y un territorio con murallas. La religión toma un papel importante, ya que ésta hace que los líderes tengan un origen divino, o su poder sea origen divino, lo que hace que se les obedezca, debido a que se tenía miedo a un castigo divino. Esta es de las primeras formas de Estado, conocida como Estado teocrático. Con la invención de la escritura se cambia la forma de administrar y gobernar a una más efectiva. Aparecen los imperios y las leyes, los cuales definen a una civilización. En este momento ya existe el Estado, ya que aparecen los tres elementos principales. En la Edad Media aparece el feudalismo. El rey da territorio a señores feudales y les da también una parte de su poder, lo que causa que el poder se divida. Cada parte o territorio que se le dio a los señores feudales seguía sus propias reglas y era un mundo aparte. A partir del siglo XI, los reyes intentan volver a controlar o recuperar el control que tenían sobre el poder que repartieron, así para volver a centralizarlo en él.
La Edad Moderna se caracterizaba porque surge en las monarquías absolutas. El Estado era igual que el rey. El rey tenía todo el poder en sus manos. Él tenía un origen divino y pues nadie lo cuestionaba porque está el Dios, el rey y pues las leyes por abajo. Ya con el paso del tiempo, los burgueses llegan, ellos surgen en la Edad Media. Entonces cuando ellos llegan, empiezan a cambiar la forma de pensar con lo del rey. También porque ellos tenían dinero, pero no tenían derechos, ya que ellos pertenecían al tercer estado, que eran de los no privilegiados. Entonces, pues como yo había dicho, ellos cambian la forma de pensar con lo del rey, causan muchas revoluciones y surge el Estado liberal, que tiene el reconocimiento de derechos individuales y garantías procesales. ¿Eso qué significa? Que solo por ser persona tenemos derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley, que no tenía por qué haber privilegiados y no privilegiados. Eso con la monarquía absoluta, ellos decían que no era una forma de gobierno, pues por una persona que tuviera tanto poder. Entonces llega la república, que era una mejor forma como de gobernar. La separación de los tres poderes era que la iglesia se tenía que separar del Estado, porque antes eran una sola. Esto también, el liberalismo económico, era que el Estado pues no tuviera que intervenir para nada en la economía. Ahora voy a hablar sobre el Estado contemporáneo. En el siglo XX se creó el Estado de Derecho después de la Segunda Guerra Mundial. Este se dividía por leyes. Después se creó el Estado de Derecho Social, que el gobierno se rige por estas leyes, o sea, los gobernantes y los gobernados. Y pues cada gobierno tenía que velar por la salud, la educación, el trabajo y por por el bienestar de las personas. El gobierno no puede estar sobre los derechos humanos.